Hola, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar, este videito de hoy se va a llamar Activadores planetarios y los semillas estelares. Es la consecutiva de un videito anterior que grabamos, hablando sobre la nueva administración planetaria y el rol de los activadores planetarios en cuanto a la malla de información que está disponible ahora. Y bueno, me quedó pendiente en el final de ese video explicar que dimos como ejemplo para hablar de los activadores planetarios de una activación que se hizo en San Isidro, en Buenos Aires, dentro de obviamente de millones de activaciones que se están haciendo y de anclajes planetarios. Y bueno, hablábamos de que cada activador planetario y cada actividad que se está llevando a cabo tiene diferentes niveles, diferentes propósitos, hay todo un ordenamiento y una administración en cuanto a las activaciones que se van llevando a cabo. Tienen una lógica, tienen un planeamiento, pero que también ese planeamiento depende de las conciencias de la Tierra. Claramente los avances que se den en el planeta dependen de quienes habitamos el planeta y quienes estamos jugando el juego. Esto está dirigido por nosotros, en realidad. Estamos velados en un juego holográfico, creemos que todo lo que está sucediendo es real, pero es un holograma de aprendizaje, de avance de conciencia evolutiva, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos sumergimos en este juego, estamos expuestos a diversos desafíos constantes que vivimos los humanos a lo largo de la historia, y esos desafíos van tomando diferentes niveles, diferentes profundidades de conflicto, y bueno, estamos en un momento de, como todos ya sabemos y sentimos, estamos en un momento de final y de reinicio. Entonces, como decíamos en el video anterior, se ha emplazado una nueva malla, se han reestructurado, se han hecho muchísimos cambios que tienen que ver con que tenemos a disposición un nuevo modo de jugar el juego en la Tierra. Adherirnos a este nuevo modo ya no es una opción porque se dio determinado periodo. Si nosotros tenemos periodos de experimentación con determinado espectro de programa a, a trascender, ¿no? Y a venir como aprendizaje y avance de conciencia, todo esto queda registrado en bancos de datos de los avances adénicos en cuanto a la diversidad de conflictos, ¿sí? Y de desafíos que se presentan en la Tierra y las diferentes resolutivas y la integración humana a través de la conciencia. Es un experimento galáctico multirracial, ¿sí? Donde nosotros tenemos inmersos memorias y desafíos de proyectos que se han dado alrededor de las galaxias en otros sistemas, que se han sintetizado, ¿sí? Nosotros somos como una síntesis y una confluencia de integración multirracial, ¿sí? Entonces, de todas esas razas nosotros tenemos el atributo, pero también los desafíos o lo turbulento o lo negativo que esa raza tuvo que vivir para desarrollar tal virtud. Entonces nosotros tenemos todas las virtudes más todos los conflictos. Esos conflictos raciales por fuera de este planeta están fractalizados en los conflictos cotidianos que nosotros tenemos. Como, como terapeuta, me encargo de acompañar procesos personales y, y recuerdo cuando inicio porque tenía una patología biológica específica que la repetí durante muchos años, y cuando tomé por primera vez asistencia con un sistema fuera de lo convencional, me planteaban información de un registro de vida anterior o de un registro de experiencia anterior en la Tierra, lo cual me llevaba a tener un posicionamiento específico en un ámbito de mi cotidianidad que estaba en error, ¿sí? Entonces yo en su primer momento no creí. Fui a asistirme por otra persona que asistía de un modo similar y me leyó exactamente el mismo registro de memoria celular. Entonces esa memoria yo la tenía en la zona con una patología biológica. Entonces empiezo a decir, bueno, pero esto tiene sentido, que me hayan dicho exactamente lo mismo ya me radica que fuera un tercero y que me diga lo mismo. Entonces siempre fui muy pragmática y muy técnica y más cientificista. Y bueno, a través de discernir ese conflicto específico que había vivido, al desandarlo y
posicionarme en entender por qué estaba condicionada mi conducta de modo inarmónico en mi presente. Bueno, empiezo todo un viaje de entendimiento de que somos un banco de datos y que estamos procesando datos y que estamos registrando avances en la conducta, ¿sí?, humana a través de la evolución. Entonces, bueno, ese fue mi inicio, pero actualmente esto fue en el 2008. Actualmente hago lo mismo, pero a través de ir desandando la información guardada del registro de las memorias celulares del cuerpo en general, y a través de leer la perfección en la recreación de la realidad y la perfección en la expresión del cuerpo físico. Como sabemos, el cuerpo físico está diseñado en plan perfecto, y cada vez que expresa un inarmónico, nos está haciendo alarma de una conducta que en el holograma Tierra yo no estoy llevando a cabo de modo armónico, en el juego de la Tierra. Entonces lo mismo pasa a nivel de recreación de la realidad. Se me van recreando los niveles y las etapas y los desafíos que yo necesite según el ordenamiento de perfeccionamiento de programas que está guardado en mi banco de datos. Entonces, mi banco de datos tiene un registro de programas trascendidos, programas no trascendidos, y programas que vengo a aprender a este experimento Tierra, que están en el registro histórico de la Tierra, que sería el registro horizontal, y después tenemos el registro vertical, cuando ya pasamos a reconfigurarnos como humanos solares galácticos, activar el ADN, activar la multidimensión. Entonces no solo tenemos registro de la Tierra, ¿sí?, que sería el registro que yo le llamo el registro horizontal, sino también empieza el registro de verticalización, que es el registro galáctico, y de experiencias nuestras en otros sistemas, y también la información de aquellos desafíos multirraciales galácticos que venimos a integrar todos, porque yo puedo haber tenido experiencias en la galaxia en diferentes planetas y traerme esos atributos ya integrados, pero acá en este experimento yo no me vale de nada esos atributos de mi experiencia o de mi origen galáctico. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que jugar al juego integrando la información de multiplicidad de razas, ¿sí?, multiplicidad de desafíos, multiplicidad de datos que tenemos que integrar. Entonces es una escuela súper compleja, pero súper gratificante en cuanto al avance de la conciencia. Sí, es muy gratificante, y también nosotros incorporamos dones y atributos sin tener que haber vivido en ese espacio-tiempo, en el avatar de esa raza con esos conflictos. Es una gran experiencia la de la Tierra, porque adquirimos esos atributos sin tener que pasado por conciencia esas experiencias, sino que se fractalizan en desafíos de la cotidianidad de la humanidad. Entonces, como terapeuta, a través de acompañar procesos diariamente, me encuentro con que los conflictos de la cotidianidad están relacionados con conflictos de experiencias en otras instancias en la Tierra, o de conflictos por fuera de este planeta, ¿sí? Y tienen el mismo hilo de conexión, ya sea que me entero que tuve un conflicto en una guerra intergaláctica, yo cumplí el rol de comandante y pasó tal y tal cosa, me traigo ese registro, como que acá, no sé, dirigía una escuela y me pasó tal y tal cosa, pero el conflicto ahí y el conflicto de la escuela en esencia pertenecen al mismo código. Nosotros somos un conjunto de código que está numerado, cuantificado, que está registrado en computadoras centrales arriba, que está registrado en administraciones del centro de la Tierra. Esto está computarizado y perfectamente planificados hologramas que recrean la realidad, ¿sí? Son hologramas de recreación de la realidad que se configuran numéricamente. Entonces tengo trascendido esto, listo, estoy inmune, esto no lo voy a vivir más en la Tierra. Este desafío no lo vivo más porque estoy inmune. Entonces nuestro sistema inmunológico, que es el timo, está relacionado con la hebra 3 del ADN, que es el que trabaja la inmunidad, tiene que ver con la comprensión. Cuando yo comprendo el error, como en su momento en el 2008 yo comprendí el error de mi posicionamiento para que mis células accionaran de manera de expresar el inarmónico. ¿Por qué? Porque toda la biología es una tecnología que tiene información celular del potencial óptimo de accionar en el juego Tierra. Cuando yo tengo un error, mi biología me lo manifiesta. La coordenada donde la biología me está dando el error es la coordenada donde está
donde están las células de la zona avisando que no se está ejecutando de modo óptimo el posicionamiento ante el desafío del holograma Tierra. Entonces es un juego de decodificación de conflictos y de perfeccionamiento de programas. Pero, como decíamos en el video anterior, se terminó una etapa, ya pasó todo un periodo en el que ahora se cierra y estamos en la transición saltando a una nueva fase. Entonces, el perfeccionamiento de programas tiene un orden específico, es todo cuantificable, es todo numérico, y lo que estamos haciendo es cerrando, y ya está cerrada la etapa anterior, pero nosotros estamos cerrando en conciencia actual, es decir, por más que ya está cerrado en las mallas, que ya están instaladas las nuevas mallas, nosotros como humanos tenemos que rápidamente escanear nuestro sistema biológico, tac, 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 leer dónde leo, cómo escaneo mi sistema biológico. Todos pueden escanear su sistema biológico, todo es autogestivo. Tengo dos formas nada más de leer el estado de programación, leyendo mi realidad y leyendo cómo está mi biología. No hay más. Es adentro y afuera. Entonces eso yo empiezo a tomar coordenadas, hay muchísima información en las redes y en todos lados de la codificación y la relación que hay entre los conflictos externos y la biología. En un principio nos empezamos a instruir de manera por hemisferio masculino que recibe información desde afuera. Entonces digo, bueno, esto está relacionado con esto, pero después la lógica, después de hacerlo una y otra vez, la lógica biológica ya avanza. Entonces da nuevos giros de administración biológica. Entonces ya no me tengo que abrir la memoria para subsanar un conflicto, de hecho no para subsanar todos los conflictos, con simplemente cambiar la actitud cotidiana, detectar la actitud inarmónica, no me hace falta abrirme memorias. Pero sí a medida que voy llevando un entrenamiento y que mi sistema comprende la lógica de la recreación de la realidad y descansa en que hay una lógica de la recreación de la realidad perfecta, causa y consecuencia, pero eso no me lo puede venir a decir alguien de afuera, decirme, che, mirá, la realidad se maneja así. No, no, porque eso es cuentito momentáneo que me entra por un oído y me sale por el otro, porque es información del hemisferio masculino adquirida desde afuera. ¿Sí? La ley de atracción, todo bien, pero todo no funciona en todos los ámbitos, o no funciona un ratito porque nos emocionamos de que es así, cambia y después vuelvo y es un caos. Entonces siempre la integración de los códigos nuevos, tanto para integrar la codificación nueva como para eliminar la codificación vieja, tengo que haber procesado por los dos hemisferios. Si yo proceso el dato por los dos hemisferios, el timo, ¿sí?, hace la tercera línea, hace la trinidad, ¿sí?, a través de la comprensión. Si yo lo leo desde los dos hemisferios, extirpo patología, me inmunizo ante esa patología. O me inmunizo a que me pase esto en mi realidad. En mi realidad siempre me pasa tal cosa, siempre dijo una pareja con esto, siempre taca, taca, taca. Entonces, bueno, la idea es ir inmunizando. El sistema inmune está relacionado con la alegría, o sea que más inmunizo, más gozo la tierra, más comprendo, más gozo la tierra, que me genera mayor magnetismo, y ese magnetismo me alinea a mi esencia y a mi propósito. Entonces me empiezo a conectar con mi misión. Tenemos misiones en la tierra. Tenemos una esencia, tenemos un propósito, tenemos una huella única y repetida. Bueno, más allá de esta fase, de esta base de información, en general la tenemos los que ya estamos adentrándonos a instruirnos, o quienes tenemos el pulso de subirnos a la línea de reconfiguración planetaria, ¿sí? Estamos instruyéndonos en esta base de información, pero siempre la información adquirida externa tiene que ser también procesada por el hemisferio femenino, que es el que crea la información desde adentro. Es decir, por más que a mí me dijeron que yo tenía una memoria tal y tal, y que esto generaba tal cuestión, yo tuve que discernir desde adentro, y crear desde adentro el posicionamiento nuevo, y discernir el porqué, el para qué esa experiencia, y poder dejar en neutralidad. Si yo me quedo enojada con esa experiencia, no puedo quitarlo. Entonces siempre hay un proceso de posicionamiento que es el atinado, que provoca que se pueda extirpar la patología y la reconducción de la conducta, porque todo es conducta. Atino en la conducta, se me activa el ADN origen, ¿sí? Nosotros tenemos un ADN que está diseñado con un potencial específico, cargado con toda una información de memoria de datos,
del atributo que voy a adquirir, más el desafío que me cuesta adquirir ese atributo específico, por ejemplo, viajar en el tiempo, o sea, acceder a las bibliotecas. Por ejemplo, la primera vez que pude viajar en el tiempo fue en un periodo muy... Viajar en el tiempo hay muchas formas, modos, hoy no voy a abrir, ¿sí? Quizá en otro video voy a armar esa especificidad de las opciones de viajar en el tiempo. No tengo habilitadas todas, sino que recién estoy iniciada en algunas, pero puedo decir que he datado información en un protocolo que llamo el protocolo de activación para no humanos, donde he datado información con este mismo procedimiento de detectar imperfecciones o en el holograma de recreación de la realidad o en la biología, y acompañar procesos de otros seres. He datado un protocolo de cuestiones que pasamos todos por igual. Primero pasa esto, después pasa esto, después pasa esto y después pasa esto. Obviamente que cada uno tiene un camino único y irrepetible, con información única y irrepetible, nuestra huella dactilar es única y irrepetible, que todo proceso es autogestivo, ¿sí? Pero sí, y que quizá una persona con esta lógica evoluciona y otra persona aplicando la misma lógica no evoluciona porque a esta le toca este vector y a esta le toca este vector. Tampoco podemos decir que hay una verdad establecida ni parámetros de decir, che, tenés que ir por acá y hacer esto siempre. No, no, porque cada huella es única y específica, cada uno tiene un balance de estado de programación, y una persona que ya vivió una cosa no tiene que hacer lo mismo. Otra persona que no vivió esto tiene que experimentar esto primero, entonces la verdad va a ser esta, y después va a ser esta, y después va a ser esta, y va a ir cambiando los parámetros y las directrices según el vector geométrico que le toque experimentar, ¿sí? Porque todo lo que experimentamos acá está, se puede leer en colores, en geometría, en sonido, son todos diseños numéricos, diseños cuantificables, todo está regido bajo la perfección, pero estamos viviendo imperfección, ¿sí? Imperfección con un fin, imperfección pero traídos a perfeccionar, ¿sí? Pulsados, lo que pulsa el movimiento. La perfección y la imperfección es lo que vamos viviendo para atinar en la conducta y activar esta nueva fase de ADN que toca en este momento. Pasamos de nacemos con 2 hebras activas y pasamos a 13. Están las hebras y están las fibras del ADN con información, después ya vamos a ir abriendo especificidades. En mi caso particular como terapeuta, solamente a través de acompañar mi proceso, creé información interna, ¿sí? Desde el hemisferio femenino, creé información a través de autodiscernir y evaluar desde adentro, ¿sí? El hemisferio masculino procesa desde afuera. Entonces, sola empecé a datar que había coincidencia en esto y esto, entonces le fui poniendo nombre y determiné un protocolo a pata de India con mi propia experiencia y luego acompañando experiencia de otros seres. Cuando en determinado momento de haber vivido esta experiencia con el solo posicionamiento de pido la información de perfección, es decir, algo que yo siempre les repito es eso, pidan la información de perfección de aprendizaje. Pedir a quién se la estoy pidiendo, también me la estoy pidiendo a mí mismo. Si sucede esto en mi holograma y yo ya detecté que hay una coherencia entre mi posicionamiento y el holograma, obviamente que me voy hacia adentro y digo, bueno, ¿cuál es el sistema de aprendizaje? ¿No? Pero esto erradica todo posicionamiento de víctima. ¿Sí? Entonces tampoco es fácil llegar a ese posicionamiento neutral, porque yo, para poder decir que la perfección existe y que el holograma tiene una coherencia con mi estado de programación interno, tengo que haber yo mismo, me tengo que haber dado cuenta por mis propios medios que lo que está afuera es consecuencia de lo que estoy haciendo. Si a mí me lo dijeron de afuera, si hice un curso de milagros, si hice un curso del otro, no sirve de nada si yo solo no cambio una cosa y me cambia la realidad. Cambio una cosa y me cambia la realidad. O si me pongo a leer, bueno, a ver, siempre estoy con personas con esta cuestión, qué hay en común y qué necesitan. Pido la información de perfección del aprendizaje, sintiéndome partícipe y co-creador de esa realidad, pero lo tengo que haber discernido yo, no tiene sentido si me lo dijeron de afuera, ¿sí? Entonces, cuando damos ese paso de conciencia, que nos empezamos a preguntar cómo se recrea la realidad, qué estoy haciendo acá, empiezo a darle pie al hemisferio femenino, que es el que crea la información desde adentro. El hemisferio masculino adquiere lo de afuera. Entonces me inserto en un sistema con tales desafíos, bueno, tengo que comer, dormir y
hacer las compras y esta es la vida. No, todo adquirido desde afuera en el sistema. No. Hay un momento en el que, y en este momento planetario, ya estamos listos para usar los dos hemisferios juntos. En un momento desarrollamos solo el femenino, en otro momento, desarrollamos el masculino, y ahora tenemos que confluir los dos hemisferios, y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de tener este nuevo reposicionamiento, de activar otros sectores en el ADN, perdón, otros aspectos del ADN que están desactivados porque se activa por evolución. Entonces los científicos que ya sabemos que ven ADN como basura, obviamente que no van a poder avanzar si no avanzan evolutivamente ellos en conciencia en su propio camino interno, ¿no? No van a poder datar la fase nueva del ADN, cuestiones que muchos, sin ser científicos específicamente o haber estudiado en el prototipo Tierra actual, estamos accediendo a informaciones de avances en el ADN y en cuestiones que tienen que ver con que en esta nueva fase se pueden usar los dos hemisferios y todos somos antenas biológicas y todos podemos acceder a toda la información, porque somos bibliotecas vivientes y hay un banco de datos etéricos. Entonces, es un nuevo modo, es el nuevo humano galáctico solar, ¿sí? Esa es la transición que se está dando ahora. Nos damos cuenta que somos antenas biológicas, que podemos acceder a toda la información, que simplemente lo que estamos haciendo es procesar datos todo el tiempo. Y bueno, el punto que iba hoy en esto de los activadores planetarios es que se están dando puntos y nodos específicos en la malla planetaria que se están insertando como información, que van a hacer que todo se nos va a empezar a poner más intensos, ¿sí? También a nivel de nuestro cielo sabemos que están pasando cosas, de la resonancia Schumann que se puede medir, las tormentas solares, en fin. Ahí con información que en general todos los que sentimos el llamado de leer esto ya lo tenemos. Bueno, entonces, lo que se está pidiendo ahora como activadores planetarios es que empecemos a comunicar la información, empecemos a expresar y a expandir, porque solo el hecho de hablarlo, de escribirlo y no dejarlo solo en nuestras vivencias internas hace que se imprima en la malla. Por más que yo lo escriba y lo publique en una red social y lo vean 2 o 2 millones de personas, da igual, ¿sí? Da igual, porque lo que estoy haciendo, estoy imprimiendo en el holograma Tierra un dato organizado que es número. Entonces cualquier expresión que nosotros hagamos suma al aceleramiento de la inserción en la malla de la información nueva. Bien, los activadores planetarios en general vinimos con una base de datos que era impenetrable por el sistema viejo. Es decir, nos costó insertarnos, nos costó sentirnos parte de, porque ya veníamos con una vueltita de rosca, los semillas estelares y los activadores planetarios, en sentir por nosotros mismos la información, entonces un nivel crítico de evaluación que ya está listo para el arrastre de malla que se está haciendo. Está por igual la posibilidad para todo ser humano, por igual, exactamente igual, vivimos exactamente lo mismo, lo único es que ya había una incompatibilidad con lo que el sistema social nos pedía y como nosotros nos sentíamos acordes o enarmónicos o conformes a ejecutar. Entonces, en general, el semilla estelar o el activador planetario le ha costado insertarse en los sistemas sociales, en todos los ámbitos, porque justamente venía a pasar el sistema social viejo y en un momento detectar, hacer un giro y empezar a ejecutar su misión, que es discernir el sistema y a través de su propio discernimiento y en concordancia con los armónicos biológicos de cómo me siento haciendo esto, cómo me siento con este sistema, me parece que esto está bien, que esto no. O sea, hacer como un discernimiento específico con el hemisferio femenino, que es el que crea la información desde adentro y el que recepciona la información del espíritu, ¿sí? Entonces, este es un proyecto de cuerpo, mente y espíritu. Como fase estamos saliendo del exceso de hemisferio masculino, por lo cual es el que incorpora la información desde afuera, ¿sí? Trabaja más la memoria, lo ya creado, se apoya en los sistemas ya creados, sigue la ruedita de la información encarnacional que me inserté en este sistema, sigo por acá, porque es todo lo que incorpora tiqui, 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 entonces está codificado
pero estamos saliendo ahora de eso, porque teníamos que vivir el uso, el don máximo del hemisferio masculino que toca ahora y el exceso. El exceso del hemisferio masculino es lo que estamos viviendo ahora, que provoca todo el tipo de conflictos que hay hoy planetariamente, como por ejemplo las guerras. Históricamente siempre han habido conflictos de este tipo, que tienen que ver con marcación del territorio, que está relacionado con órganos de nuestro cuerpo, pero bueno, en este momento planetario se cerró una fase de experimentación y vamos a empezar a agudizar en todos los ámbitos, a otro registro de programación, a otra plataforma. Y mucho podríamos decir, bueno, se instala una nueva base de verdad, es entre comillas, y es peligroso también decirlo porque, que es la verdad, ¿no? Pero sí está implantado un sistema ahora para descansar, que es un sistema de vinculación, un sistema de la nueva medicina, un sistema de la educación, un sistema afinado en todos los ámbitos donde vamos a poder descansar y que nos saca de la etapa anterior. Entonces, este refinamiento de procesamiento de información y de accionar en la Tierra, estamos siendo llamados a otra fase de experimentación y nos vamos a sentir muy incómodos, muy inestables, no nos va a cuadrar nada, porque ya está, se acabó el registro, tuvo un registro de información a través del sufrimiento, a través de lo que cuesta, de la fuerza del... Hay otro registro ahora de accionar que va a cambiar hasta nuestro registro biológico. La misma biología va a acceder a mayor patologías si sigue ejecutando, quizá en el periodo anterior ejecutábamos ese modo y no nos daba patología, o por lo menos no tan rápido. Hoy es muy rápido, un año tengo una patología específica, no logro la resolutiva ni la atinar en la conducta, y en un año se producen procesos que antes tardaban, no sé, 7 años. Entonces, las patologías biológicas y los conflictos en la recreación de la realidad van a verse acelerados porque ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es procesar el dato por los dos hemisferios? Procesar el dato por los dos hemisferios es poder hacer el registro lógico, pragmático, pero también el del espíritu, el de la no materia, el de la parte intangible, el de la parte sensitiva sensorial, el del afecto, el del amor, el del reconocimiento y la validación de que estoy haciendo en la Tierra, que es la Tierra, quién soy yo, estoy disfrutando, no estoy disfrutando del proyecto. Son mucho que tiene que ver con lo que sucedió de esa patología generalizada, tuvo que ver también con un filtro en cuanto a si estoy disfrutando el proyecto de la Tierra o no lo estoy disfrutando. Entonces, uno de los giros, por ejemplo, que se dio, que voy a poner como ejemplo de activación, pero se están dando miles a nivel de hay millones de personas haciendo esta actividad, y que el humano, cuando se empieza a configurar para no humano, pasa a ser un activador planetario porque trabaja conectado sensitivamente con la Tierra y con el cosmos. Entonces, vamos a tener diferentes posicionamientos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los parámetros de coordenada de nacimiento que nos dan parámetros específicos de características, también se pueden neutralizar cuando yo, como en la nueva activación, me posiciono en el punto cero. Entonces, esos implantes que hacen que yo me conecte con que cuando nací tenía, no sé, Marte en Aries, y entonces cada vez que pasa esto, yo eso lo puedo deshabilitar, pero solo si comprendo el don patológico de ese aspecto, ¿sí? Más todo el encadenado de información de esa coordenada de nacimiento que tuve, que es el desafío. Si yo trasciendo y ordeno esa información, deshabilito que mis receptores conductuales, cognitivos, estén adheridos a la información del ángulo planetario de cómo está el cielo. Entonces todo eso hasta se puede deshabilitar, yo en mi caso lo deshabilito momentáneamente, todavía no hice un registro de programación con el que pueda sostener deshabilitarlo, pero sí he escuchado personas que pueden, y también semillas estelares que han venido sin, y que van a empezar a venir ahora los niños nuevos sin eso agudizado, porque es un implante conector que nos limita y que nos condiciona, ¿sí? Pero porque son condicionamientos de sucesos que tengo que experimentar para el aprendizaje. Y error. Todo error que se ha vivido a la Tierra es un error aparente
error aparente y yo entiendo que es un error transitoriamente. Y me sirve creer que es verdad ese error transitoriamente porque son pantallas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, toda la información que a mí me llega, o la información que yo vivo, es información que no es real, que es transitoria, pero que la necesito para activar mi ADN, nada más. Entonces, mediante voy leyendo la información con la que estoy, si estoy conectada con la información de que se acaba el mundo, es porque tengo que revalidar si me quiero quedar o no, qué haría si fuese mi último día, bueno, en fin, todo el registro de información que se nos vaya acercando solamente tiene que ver con que hay algo que tengo que activar, un posicionamiento que tengo que modificar. Otras personas están viviendo que viene lo nuevo, lo paradisíaco, que están disfrutando de los nuevos atributos, que están viajando en el tiempo, que están conectadas con sus familias galácticas, que están... Hay mucha gente que ya está alineada a una nueva información y hay otra gente que está guardando comida por si se viene el fin del mundo y otra gente cuestiones que pasaron en el 2000, en fin, eso es totalmente, no se puede definir una sola línea porque cada uno está en este momento de transición viviendo la información que necesita, ¿sí? Entonces yo no puedo venir y bajar un lineamiento y decir, no, administrativamente pasa esto y va a pasar esto. No, cada uno tiene que vivir y va a sentirse atraído así. Y en la recreación perfecta de la realidad le va a llegar la información que le tenga que llegar. Y si no le tiene que llegar ninguna información, no le va a llegar ninguna. Esto es una lógica de recreación de la realidad perfecta que está gestionada por el tiempo. Estamos viviendo un espacio y un tiempo. El tiempo ordena el espacio, ¿sí? Entonces las sincronías, las sincronicidades que nosotros vamos viviendo, cuando todo empieza a tener sentido, esto me pasó por esto y para esto, es porque estoy usando los dos hemisferios, porque el hemisferio femenino le encuentra sentido a todo. En un gran sinsentido, como si la vida fuese un nihilismo, es decir, nada tiene sentido. El hemisferio femenino le encuentra sentido a todo. Paso dos palomas y encontré la coordenada por la que pasan dos palomas. Entonces, o me pasó tal cosa y entonces el hemisferio femenino lee lo macro, la unidad, ¿sí? Está conectado con el sistema sensitivo, sensorial, con el amor, con la parte insustancial, con la parte del espíritu, y el sistema de hemisferio masculino está conectado con más el raciocinio, la logística, lo lógico. Obviamente que no es mejor una cosa ni la otra, no seríamos deformes, y tendríamos más grande la cabeza de un lado que del otro, si tuviésemos que usar en este experimento más el femenino que el masculino. Entonces, la logística morfológica de nuestro diseño nos habla de los parámetros de atinar en la conducta. ¿Sí? Entonces, bueno, los activadores planetarios en este momento están con misiones específicas. Algunos ejecutan las misiones inconscientemente y todavía no han llegado a reconocerse y a llevar a la lógica consciente, entonces están ejecutando igual sus misiones con su presencia y la codificación que traen. Otros ya están en un nivel intermedio, otros ya están autorreconocidos, otros directamente trabajan en conjunción con el diseño del holograma, conectan con los administradores y ya están trabajando de forma más directa, pero todos los modos de labores son válidos, cada uno está en tiempo y forma donde tiene que estar, pero sí es un momento de expresión de la labor planetaria que se está haciendo para poder pulsarlo con mayor fuerza a la red y a la malla, ¿no? Entonces, se están dando activaciones planetarias. Vamos a contar, por ejemplo, una activación planetaria que se dio en San Isidro, en Buenos Aires, el 24 del 6 del 2022, que era Portal 666. Entonces, bueno, fue una conjunción de personas que sentimos el llamado, ¿sí? Se hace una publicación y sintieron el llamado de llegar. Entonces a cada uno de ellos, como expliqué en el video anterior, les llegó un fragmento de lo que iban a pulsar, tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Según el nivel de autorreconocimiento como activador planetario, yo voy a ejecutar la misión de manera más consciente y sé qué códigos llevé a la activación, por qué tenía que estar ahí ese día, que no fue azaroso. Entonces muchos sabían exactamente, bueno, yo traje esta codificación, pulsé esto, y otros no estaban tan conectados, pero sintieron el llamado y estuvieron en presencia. Lo mismo está pasando a nivel planetario. Entonces, por ejemplo,
fuimos a trabajar el juego de la mente perfecta, que es una geometría y un posicionamiento en cuanto a la administración mental, el ordenamiento de programación, que hace que a través de posicionar de un modo específico la mente, podamos recepcionar la información desde el hemisferio femenino primero, que ese es el gran giro, posicionar primero el hemisferio femenino. ¿Por qué? Porque en el giro planetario que se dio, como estamos saliendo del exceso de uso administrativo de doble hemisferio masculino, para realizar todo en la Tierra, lo que rescata en este momento es el hemisferio femenino, que ya lo experimentamos en su don y en su exceso en otro momento, en otro periodo a nivel planetario. Entonces por eso hoy el posicionamiento giro lo hace esta nueva conductividad en el procesamiento de datos. Entonces el giro planetario es un nuevo modo de procesar el dato en la experiencia del holograma Tierra, que nos va a llevar a tocar la materia con una octava mayor en cuanto a todos los ámbitos planetarios. ¿Sí? Todo, desde el modo de construir, modo de alimentar, bueno, modo de relacionarnos, nuevos vínculos, nuevos atributos, nuevas capacidades de conexión por fuera del planeta, ¿no? En esto del humano galáctico, empezar a conectar con otros sistemas, con bibliotecas de otros lugares. El acceso a información desde la Tierra es infinito. Yo puedo acceder a niveles de información, yo atino en la conducta, me posiciono según el ADN diseño de origen, y accedo a bibliotecas y puedo traer información y plasmar acá en la materia infinidades de datos de otras octavas, de otros sectores, de otros sistemas, ¿sí? Entonces, se ha abierto una puerta de experimentación en la Tierra que es maravillosa, que es totalmente entretenido, divertido, nos va a empezar a cansar todo lo viejo, está todo como nivel tope de hasta acá, ¿no? En cuanto al entretenimiento, en cuanto a nada, a qué nos da sentido, si estamos contentos, si estamos disfrutando, y todo va a empezar en un sinsentido y en una cosa medio extraña, si vamos a estar adheridos a lo viejo porque está instalada la malla nueva. Entonces vamos a hablar de ese giro de posicionamiento. Entonces lo que se trabajó fue el nuevo modo de posicionarnos para recepcionar la información y procesar el dato del modo nuevo. Está intervenido el plexo solar y nuestro sistema mental, nuestro sistema cardíaco y el sistema en general. Siempre nuestro sistema está conectado por completo, así que por más que yo hable de un sector, por ejemplo hay muchos comunicadores que estamos hablando del acceso a la información desde el vacío, pero estamos recién como tocando esta tecnología del vacío, información que ya se sabía desde antes, ahora ya estamos listos para empezar a procesar el dato y el entendimiento de cómo funcionamos. Entonces eso va avanzando nuestro ADN y nos abre la posibilidad de usar nuevas tecnologías, esta gran tecnología, esta gran máquina, una máquina potentísima, con unos atributos inimaginados. Yo me despierto todos los días, no sé qué va a pasar, no sé a dónde voy a acceder, no sé a dónde voy a viajar, no sé de qué atributo nuevo me voy a encontrar. Entonces, como estar navegando en un juego nuevo, es el juego que se viene, es algo que no se experimentó en estas dimensiones, con esta información, con esta experiencia, no se experimentó antes en la Tierra. Entonces está, a su vez, tenemos que empezar a tocar la materia con esta información nueva, porque todo muy bien con viajar, se va a biblioteca, me voy de viajes a otro sistema, me conecto con otras razas, perfecto, pero eso es una fase que me puede entretener al principio, pero después yo tengo que jugar el juego de acá de la Tierra, y el juego de la Tierra es un proyecto de creación de creadores, entonces yo tengo que tocar la materia acá. No sirve de nada si estoy conectando con un pleyadiano o con una vida que tuve en otro sistema, pero eso ¿en qué me beneficia acá? ¿Qué me trae a la materia? No sirve de nada estar volando por la estratosfera o teniendo muchísima información de los nuevos sistemas, bla, bla, bla. Si me está entrando todo por el hemisferio masculino y yo no estoy creando nada, no. Acá venimos a crear y este sistema tiene otras leyes, no tiene las mismas leyes que el pleyadiano. El pleyadiano tiene un modo de vincularse en un sistema de la galaxia, en un cuadrante específico,
todo bien, pero no es la ley de acá, que rige acá. Entonces, si en el sistema galáctico, en ese sector, los vínculos son así, yo tengo ese registro de origen, pero si lo ejecuto acá, voy a estar en patología, lamentablemente. Y muchas de las patologías que tenemos porque tenemos una esencia grabada, y acá venimos a integrar racialmente multiplicidad de razas. Entonces no es lo mismo, porque es la integración y la confluencia de un montón de sistemas. Por eso es tan grandioso el diseño humano. Por ahí yo digo, bueno, viene un pleyadiano es superior. No, no es superior a nosotros. Nada por fuera de acá es superior a nosotros. Somos un prototipo específico, multigaláctico racial. Entonces, si alguien está muy conectado con su familia estelar porque vino, bla, 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 y por ahí tiene un posicionamiento superior al humano, pero no es real y es momentáneo, es porque como que es nuevo y porque está ejecutando una tecnología específica que todavía nosotros no creemos que es superior. No, nosotros tenemos esa tecnología y millones de tecnologías más que ese no tiene. Entonces el prototipo humano, así como es frágil y yo me puedo cortar, y ellos tienen unos trajes o unos cuerpos plasmáticos que no se cortan o otra cosa, así como nosotros tenemos diseñada esa fragilidad en nuestro cuerpo, es el gran poder que tenemos. Porque si nosotros trascendemos y activamos esa multiplicidad de atributos galácticos, nuestro sistema adquiere una tecnología y un poder que es mucho superior al de todas esas razas. ¿Por qué? Porque tenemos acá en el desafío implantado, desafíos que tienen esas razas y muchas más, por lo cual los otorgamientos de conciencia y los avances en los niveles de integración, de confluencia y multiplicidad, son grandiosos los del humano. Es complejísimo el sistema humano. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a enterarnos dónde estamos para poder validar y poder de esta experiencia disfrutar y llevar al máximo el potencial que hay acá. Entonces, hoy se está haciendo como un registro almático de quienes van a querer seguir jugando en el juego de la experiencia Tierra, pero ya toca vivirlo desde otra perspectiva, desde otro estrato de programación, desde otro modo, si se terminó. Entonces, básicamente este giro que se dio, voy a hacer un resumen, voy a extenderme en las sincronicidades, en las lógicas, para que entiendan la importancia y la coherencia de lo que es una activación planetaria, porque en definitiva somos seres que nos paramos en un lugar, bajamos un paquete de datos, lo pulsamos al centro de la Tierra, que ya estamos listos, sube a la malla regidor en conexión con el sistema central, con el sol central, la computadora central, arriba, abajo, y trabajamos en Trinidad, ¿no? Nuestro cuerpo con el centro de la Tierra, y arriba con la administración. Entonces ya trabajamos con otro nivel de conciencia, otro sistema sensitivo, otro sistema de percepción de la materia. Yo veo la realidad de un modo, otro la ve de otro modo, otro la percibe de otro modo, según el estado de programación que cada uno tiene, y lee una historia diferente, una película diferente, en el aparente de que estamos todos juntos. Entonces, bueno, esta confluencia que se dio ahí en Buenos Aires, por ejemplo, ese territorio de San Isidro, en esas tierras históricamente están los descendientes, los hijos de en aquel momento la conquista de los españoles, ¿sí? Tomaron ese territorio, tomaron otro territorio, en realidad después se redirigieron ahí, entonces hay como un registro de personas que llevaron poder, que tuvieron poder y llevaron adelante el diseño de gestión, vamos a llamarlo político-social, de Argentina, por ejemplo. Vamos a especificar en Argentina. Entonces, históricamente en esas tierras son heredadas, ¿sí? Por muchos de los que llegaron al anclaje eran descendientes del linaje de hijos, bueno, toda historia de linaje de descendientes de políticos. Yo soy descendiente de tal línea de edad. ¿Por qué llegaron ahí? Porque lo que estábamos implantando ahí era el nuevo modo de procesar el dato, es como decir el estómago, ¿sí? Hay un proyecto que está en un arquetipo de una mujer, ¿sí? Donde el abdomen es toda la parte central de Argentina que da hacia el Atlántico, y, y la parte de San Isidro vendría simbolizando como el estómago, el procesamiento de datos. El arquetipo que se plasmó ahí, la información fue, ¿qué tiene que ver la organización de los gobiernos y de la educación
con el estómago. Sí, tiene que ver, porque es cómo proceso el dato, es el diseño de cómo procesamos datos. Todo es dato. Entonces, si yo armo un sistema de educación, estoy armando una estructura de cómo voy a analizar la realidad, cómo voy a analizar el dato, qué voy a aprender, qué voy a crear, ¿sí? ¿Qué me nutre el dato? Igual que la gestión planetaria. Tiene que ver en algún punto con el procesamiento de datos del estómago, porque como las personas que han estado en el poder son las que han diseñado cómo nosotros nos instruimos, cómo vamos a procesar el dato. Son las que han diseñado por dónde va una calle, por dónde una ruta, por dónde, cómo vamos, entonces, por dónde, cómo voy a aprender, qué tengo que pagar, qué no tengo que pagar. Entonces eso es diseñar cómo voy a vivir la experiencia de tierra. Eso es gestión de gobiernos, ¿sí? Los que han estado en el poder. Entonces, en ese sentido, sí está relacionado con ese territorio. Y bueno, llegaron muchos descendientes de personas que han estado en el poder, personas conocidas históricamente, se confluyeron ahí en el momento de la activación, porque había que dar un giro al modo de gestión planetaria, al modo de administración. Entonces, bueno, y se dieron muchísimas sincronicidades infinitas, desde que yo había planificado esa noche en el viaje a Buenos Aires quedarme a dormir en la casa de un descendiente de Mariquita Sánchez de Thompson. Yo solamente tenía la indicación de que tenía que estar en la Catedral de San Isidro, en un lugar donde hubiese tierra, hacíamos la meditación anclaje, cuando íbamos caminando con el grupo, un grupito que fue caminando adelante, donde íbamos dirigiéndonos hacia la costa, empieza a observar un museo que fue la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Yo no sabía que ese lugar estaba ahí. Cuando miramos para adentro había un nodo de energía potentísimo, pueden acceder, se percibe muy fácilmente el nodo, y ese nodo da como como si fuese un balcón, ¿sí? a todo lo que son las aguas, y estaban en confluencia el río Paraná y el río Uruguay, que también muchos activadores planetarios estaban conectados en esas dos líneas de aguas. Bueno, toda una información ahí que no voy a dar especificidad. Resulta ser que en esa casa ya se daban reuniones de la revolución, de la independencia, de bueno, un montón de cosas con Mariquita Sánchez de Thompson, y revolucionaria, estaba conectada. A todo esto, todo eso fueron sincronías que se fueron dando. Yo esa noche dormía en la casa de un descendiente, entramos porque sentimos el llamado de que fuese ahí, ¿sí? De hecho ni siquiera fui yo, fueron otros. No como si yo hubiese planificado todo, era imposible, estas sincronías. Pero es el holograma de la Tierra dándonos la indicación de que es por acá, es por acá. Cuando hay sincronías, que se están dando coordenadas de perfección, ¿sí? Entonces, hicimos el anclaje en ese sitio, cuando yo tenía que teníamos que, las indicaciones eran en tierra, y después llevar unas sales, ¿sí? Simbólicamente las sales, en realidad no, simbólicamente tenía que llevar las sales a esas aguas, y las sales dentro de los elementos es un elemento neutro. Lo que nosotros estábamos trabajando era el punto cero, que es la neutralidad, el humano accionando desde la neutralidad, que es usar los dos hemisferios juntos, ni positivo ni negativo, sino el neutro, el punto neutro. Y cómo desde ese punto neutro yo puedo acceder a la información armónica. Entonces, todo lo que fue el proceso de viaje, tuve que pasar un proceso biológico intenso, hasta de desestabilización biológica, y también a nivel de un aceleramiento en perfeccionar determinados asuntos personales en cuanto a mis lazos, para poder hacer el anclaje, porque tenía que tomar mi rol, un posicionamiento que hay que tomar para acceder a la nueva información. Entonces, bueno, ya algunas de las sincronías fueron contadas en el videito anterior, pero estas sales, cuando veníamos en viaje, sales en conexión con los salones de Amentis, que es un prototipo de información al cual acceder, donde se administró
se administra nuestro sistema adhenínico, los avances de ADN se registran, entonces esas sales recibieron, mientras íbamos en el viaje, una codificación de la neutralización de los programas base para activar al nuevo humano, el procedimiento del nuevo humano que toca en esta fase. Nuevo humano que digamos que no es nuevo en realidad porque es lo que siempre estuvo en potencial, nada más que el botón había que apretarlo ahora y accionar ese prototipo humano ahora. Entonces decimos humano también entre comillas, como cuando decimos lo nuevo. No hay nada nuevo en realidad porque todo ya está creado arriba, lo único que hay un orden para implantarlo en la linealidad y en la materia, ¿sí? Podríamos decir hasta que no hay nada nuevo. Pero bueno, son dialectos que necesitamos para ubicar la información transitoriamente. Entonces, bueno, hacemos la activación, nos vamos todos juntos a comer en la catedral, y después tocaba una fase donde había que llevar las sales al agua. Bueno, ahí se quedaron solo 5 de todo el resto del grupo, que ya se había ido, que solo participó de la fase que hicimos de la viaje a tierra. Y entonces íbamos ahí manejando, una de las chicas iba manejando, y nos choca en el auto. Muy despacito, porque íbamos muy despacito costeando, yo les dije, necesito ir a un lugar donde haya agua, hay que dejar las sales, esas son las indicaciones, las sales del camino de neutralización de la programación, ¿sí? Entonces, nos chocan, a raíz de que nos chocan, doblamos y estacionamos en un lugar de la costa, porque no se podía acceder al agua desde donde estábamos, y había todo un circuito de lugares construidos que no se podía acceder al agua directamente, entonces estábamos costeando el primer lugar que hubiese agua, yo dejaba las sales. Entonces, nos chocan muy despacito, literal, y fue un choque muy sonso, nos chocó un hombre, y a raíz de que chocamos, frenamos en un lugar. No fue nada, se hizo apenas un rasponcito del auto, pero bueno, obviamente leyendo la recreación de la realidad fue mensaje para nosotras, porque tranquilamente si yo me hubiese conectado, quizá me daban las coordenadas, me conectaba con el holograma, con la calle, y tenía las coordenadas donde dejar las aguas. Sin embargo, tuvo que ser de ese modo, y esto lo traigo y lo cuento porque esto es lo crucial en que nos posicionemos en el modo correcto de recepcionar la información. Yo misma, como activadora planetaria, entre la euforia, la alegría, la subida de frecuencia que se dan las activaciones, estamos todos reunidos disfrutando, no me tomé un rato para meditar y conectarme con la coordenada en donde dejar las aguas, y el holograma me tuvo que mostrar de un modo, como yo digo, no tan bueno. Entonces esto nos pasa siempre en nuestra vida. Siempre tenemos la línea de tiempo óptima y tenemos variables secundarias que se van dando según cómo nosotros pudimos administrar el posicionamiento. Como activadora planetaria me gusta contarlo porque es la realidad, o sea, es lo que nos pasa. Entonces, darle importancia al nuevo posicionamiento para manejarnos en la materia, es un modo de navegación en la Tierra. Entonces, bueno, frenamos cuando llegamos al lugar, trabajamos el 666, el cubo de la mente perfecta, que había en el lugar donde llegamos a las aguas, un cubo inmenso, fácil de, no sé, habrá tenido 1,5 metros por 1,5 metros, un cubo perfecto, pintado de turquesa, que decía 666, con unos octaedros, unos cristalitos pintados. Dejo las sales en ese lugar, había todo como una barranquita con escombros, el agua y el cubo. Bueno, nos sacamos fotos que pueden verlas ahí en mi página Ama Conciencia, donde está hecho el llamado de lo que íbamos a hacer y después las coordenadas de lo que se fue dando, donde la realidad misma en el holograma nos daba lo que hay de sí, es por acá. Bueno, a todo esto dejamos las sales ahí. Yo esa noche me voy a dormir a este lugar que ya había pactado quedarme ahí. Cuando me despierto, miro para atrás y el cuadro que había detrás mío donde yo estaba durmiendo era un cubo en unas aguas con esos mismos escombros de atrás, y había una explanadita donde yo bajé a dejar las sales y el cuadro tiene exactamente esa misma pintura, y está el cubo
y parece el borde de una mujer dejando las alas. Todo esto yo no lo pude haber planeado, pero solamente todos los que estábamos ahí viviendo las sincronías momento a momento y cada uno en sus sincronías, en sus vidas, marcándole las coordenadas de la perfección de esos momentos que están planeados, o sea, son misiones planificadas. Entonces había un cuadro donde estaba pintado lo que había sucedido el día anterior. Y esta persona donde yo me quedo no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer. Bueno, en fin, sincronías, miles les contaría. Pero me gusta contarlo porque es ahí donde nosotros podemos leer, ¿sí? Donde nosotros podemos leer las coordenadas de navegación en la Tierra, y qué importante es desde este giro planetario posicionarnos desde ahí. Y yo también les contaba que si bien recibí esa codificación, si bien esto es parte de este protocolo que he detectado, de poder plantarse en el punto cero, neutro, para adquirir esta información, perfeccionar los programas, y cambia la biología, cambia la realidad. Cambia la biología, cambia la realidad. Es un modo administrativo nuevo. Tanto un modo administrativo nuevo para la biología, como un modo nuevo administrativo para llevar adelante la sociedad. Entonces, tiene unas lógicas específicas que son irrefutables, son pragmáticas también, no es, se me volaron los patitos espiritualmente, me agarró una psicosis espiritual galáctica, como también está pasando, porque muchos no adhieren a la Tierra ya, y ven como escapatoria lo espiritual o lo galáctico, y también están haciendo desastres con la información, y están teniendo muchos delirios, también delirios místicos, o patologías en el territorio que tienen que ver con esquizofrenias auditivas, esquizofrenias visuales. Entonces se está dando mucho esto, porque hay conflicto en el territorio, bueno, desde el avión no voy a entrar ahí también, pero entonces hay una gran cantidad de información en las redes de lo que podríamos considerar de lo nuevo, pero también hay mucha distorsión, ¿sí? Hay mucha distorsión, el mismo nivel de información nueva que hay de distorsión. ¿Por qué? Porque tiene que colapsar todo lo viejo, entonces va a colapsar desde que ya no hay una confusión bárbara en las identidades, cuántas cuestiones de género, entonces estamos confundidos con la sexualidad, confundidos. No estoy diciendo que tomar un lineamiento sea una confusión sexual, sino que estamos viviendo confusión en todos los ámbitos planetarios, y se va a caer todo. Pero bueno, teníamos que vivir el máximo de distorsión en todos esos ámbitos, que ahora van a decantar una plataforma de programación donde vamos a poder descansar y establecernos de que hay un orden y un norte, ¿sí? De que no es todo, que no va a seguir siendo así todo. La perspectiva de horizonte que hay ahora en este momento para quienes están abocados solo al sistema viejo es totalmente nefasta, y es totalmente caduca, y muchos están experimentándolo desde que está todo normal y todo está bien. Entonces, esos niveles de conciencia tenían que experimentar eso, y está perfecto. Pero van a terminar su proceso en la Tierra y van a reencarnar en un prototipo de proyecto acorde a hasta donde llegó su sistema, donde decidió llegar, porque nosotros decidimos todo desde otros planos. Nosotros estamos acá en una escuela por decisión. Entonces, un avance evolutivo. Entonces, bueno, ¿este giro de qué trata, este giro planetario? Bien. Tenemos los dos hemisferios, dijimos que el hemisferio femenino en este momento rescata, que todo va a ser tocado con la energía femenina, todo lo que quede en pie sobre la Tierra va a tener que ser reformulado y reformateado con la energía femenina, si no se va a caer. Si lo hacen, podemos formatearlo de la forma buena, bueno, como dijimos en el videito anterior, se va a ir instaurando en los sistemas. Si no llegamos a hacerlo por conciencia y de manera dirigida por nosotros mismos, se va a caer de otro modo, como me pasó a mí, que con el auto tenía que llegar a un lugar y podía llegar por las buenas o por las no tan buenas. Por ejemplo, me viene bárbaro para que tomemos en cuenta, imagínense, yo misma acababa de hacer la activación y ya la estaba pifiando. Pero bueno, me encanta ser sincera, porque esto es lo que nos va a pasar a todos. Las activaciones para el humano y todo lo que se viene es primero a botón, y vamos a tener un proceso de integración de la información.
Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esto y pasó un montón de tiempo? ¿Por qué hice la reunión con todo el equipo y pasó un tiempo? Porque quería ver cómo estaba cada uno después de haber recibido esa codificación, ¿sí? Ese giro, cómo lo pudimos integrar. Entonces, por ejemplo, posicionamos en punto cero, en el plexo solar, que administra nuestras relaciones, nuestros vínculos, que es nuestra nutrición. Esto de, bueno, si tuve una mamá que me cuidó y me dio amor, estoy nutrido y estoy contento. Si no la tuve, estoy como caído y tengo otro sistema de nutrición activo. Y hasta yo al nutrir al otro, si no adquirí ese modo operando nutricional del femenino, ¿cómo voy a nutrir a otros? Estoy como más frívola, más distante, ¿no? Más específica, más desde el hemisferio masculino. Entonces, todo tiene que ver con todo. Un punto importante que se trabajó en el plexo solar, por ejemplo, es que son como los vínculos, si los pusiésemos, si los llevamos a un prototipo de gráfica para entender, son como constructos, ¿sí? Podemos llamarlo como un tubo, donde hay información entre dos personas y hay un feedback de información. Primero que si esas personas se encontraron y se conocen por ordenamiento de perfección de la recreación de la realidad, ambas se están trayendo algo de aprendizaje, ¿sí? Puede ser una persona que estuvo parada 2 segundos al lado mío en un kiosco, o un padre o una madre, ¿sí? Entonces, el rango familiar, el primer círculo familiar es el peor círculo diseñado que podíamos tener. ¿Por qué? Porque es el desafío, es todo aquello que en el registro almático yo tengo un número de códigos que tenía que perfeccionar. Si tengo tal y tal código, numéricamente me convenía instalarme en este árbol con estos vínculos, coordenadas los encuentros en tal, todo perfectamente coordinado con una gran computadora que es la que gestiona la recreación de la realidad. Sí, es una tecnología de holograma. Entonces, yo perfecciono programas, cambio el holograma, perfecciono programas, cambio el holograma. Entonces, el primer círculo familiar es el círculo más intensivamente, más desafiante. Si yo trasciendo el primer círculo familiar, es decir, perfecciono los programas que me traía cada vínculo que se gestó ahí en la realidad, ya cierro una fase de mapeo primario, paso a la configuración para el no humano, porque es como decir, bueno, me traje todo esto, lo mismo que la coordenada de nacimiento. Si yo tengo una coordenada de nacimiento con estas características, haciendo esos programas también llevo a la neutralidad. Entonces esta neutralidad de plexo tiene que ver con poder acceder, con haber tenido la trascendencia en un gran número de los programas de origen que me traje como desafío. Entonces, desde ahí se puede acceder a la neutralidad de plexo, ¿sí? Entonces, tengo que haber perfeccionado determinado número de programas. Y o conocer el estado de igualdad y de confraternidad, en donde yo siento el mismo amor por quien se lleva la basura todos los días de casa en una bolsa, ¿sí? Por la persona que está atendiéndome en el kiosco, que por mi hijo. No hay diferencia, es conciencia de unidad y de fraternidad, estamos todos compartiendo el proyecto Tierra. Ese nivel de afecto es un nivel de emanación de taquiones que acompaña un estado de conciencia y de haber atinado en el posicionamiento en el ADN. Entonces, cuando yo activo el punto cero neutro en el plexo, los vínculos pasan a estar perfeccionados. ¿Quiere decir que trascendí todo? No, pero por lo menos no lo tengo en conflicto. Si yo estoy enojada con tal, o tengo rencor con tal, o me quedó tal cuestión pendiente, no puedo activar el punto cero. Entonces, parte de todo, ¿por qué todos los procesos de quienes inician empiezan a querer resolver el lazo con el padre, con la madre, con los hermanos, con los amigos, su historia? Porque la trascendencia se logra a través de haber perfeccionado los desafíos, entendido el aprendizaje, donde a veces yo fui el víctima y a veces el victimario, y después me doy cuenta que no existe ni víctima ni victimario, que son papeles nada más. Entonces, ¿cómo activo el punto cero neutro? Tengo que visualizar todos mis lazos y quedar en una emanación de amor, sentir literal amor por cada ser que habita el planeta. Entonces, si yo logro a través de la meditación posicionarme ahí, entonces puedo empezar con ejercicios de visualizar los lazos.
yo mismo induzco que me llegue la información de aprendizaje de ese lazo, y el ADN empieza a tomar conciencia de que la persona está vibrando en otra frecuencia, que tiene otro objetivo, entonces empiezo a acelerar las herramientas hasta que las herramientas del no humano, por ejemplo, hay una de las herramientas que es como un filtro, por ejemplo, tenemos un tubo, se pone un filtro en el medio del lazo, y ya directamente cuando aparece un lazo nuevo, ya ese filtro al cual accedo a activar desde el ADN, me manda directamente a la psiquis la información de potencial con ese lazo, y lo que vengo a aprender sin necesidad de llegar al conflicto, o sin necesidad de llevarme sorpresas, es un vínculo más fluido de retroalimentación, más acelerado. Ahora, si el programa que esa persona me viene a ayudar, yo lo tengo muy escondido, sí o sí voy a tener que llegar al conflicto. No me funciona ese filtro, ¿sí? Entonces, a medida que vamos avanzando, nuestras tecnologías de procesamiento de datos van avanzando. Yo en las sesiones lo veo en etérico como prototipos tecnológicos. Por ejemplo, en el TIMO se ven como muchas vueltitas de rosca según cómo yo comprendo cómo se recrea la realidad. Entonces, según cómo está la persona en estado de programación, se le van haciendo activaciones y avances en el modo administrativo biológico. Eso sucede, por ejemplo, también en la autosanación. Hay personas que avanzaron tanto en el entendimiento de cómo funciona la biología, que su capa 9 del ADN, que es la de la autorreparación biológica, está más activa, puede estar en un 100%, las capas del ADN se activan por porcentaje. Entonces tengo un 80% activado de la capa de autorreparación. ¿Por qué? ¿Por qué se me activa? Porque me puse a entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la reparación, cómo funcionan los armónicos. O sea, estoy en un entendimiento y quiero ser creador, quiero estar en armónico. Entonces se activa el ADN, un proyecto de creación de creador. Ahora, si yo me quedo tranquilo con la patología y quiero que venga el médico y me cure, ya en esta etapa no funciona y no tomo el rol o la rienda de creador, o tengo una realidad específica y me quedo con esa realidad y estoy aburrido en la Tierra viviendo una y otra vez lo mismo, es una decisión mía, ¿no? Entonces el ADN ahí no se activa. El ADN se activa en quienes despiertan a través del plexo esa fuerza vital de crear, ese entusiasmo por crear en la Tierra, que es lo que nos mantiene entretenidos y divertidos, que es la inmunidad, divertirse, disfrutar. No hay, termina siendo todo tan simple, más avanzamos, más simple termina siendo todo. Entonces, bueno, en este giro que se hizo, el posicionamiento cero del plexo, ahí todos hicimos un trabajo de reposicionamiento a través de la frecuencia femenina rosa magenta, que es una frecuencia que está a disposición en este momento a nivel planetario, pero no hace falta conocer esa frecuencia ni saber que está a disposición. Si yo tengo ese posicionamiento evolutivo, voy a empezar a conocer lo que es el punto cero neutro del plexo. Entonces, los lazos, ¿sí?, del plexo quedan en el máximo potencial, porque yo estoy en comprensión de que todos estamos atinando y errando en diferentes programas, pero se activa el nosotros somos, que no es solamente el yo soy, sino que el nosotros somos es el femenino, es el de la confraternidad, es el que rescata en este momento, ¿no? Yo soy, todo bien con yo soy, pero nosotros somos también, ¿sí? Entonces, cuando en esa vinculación yo logro, en los vínculos del plexo, tener trascendido, entro en esa neutralidad, a nivel de plexo, mi motor, el motor, porque el plexo es la energía vital, la fuerza, regula esa parte. Entonces, hace que habilita que mi cardíaco emane mayor cantidad de fotones, que mi cardíaco empiece a emanar fotones. Entonces, se empieza a sentir, cuando se reconfigura, se siente hasta un dolor que no es ni físico, se siente casi en etérico, diría, se siente alejado, se empieza a activar lo que se llama la llamatrina, que son 3 aspectos de espectro de programación en un básico trascendido. Entonces ahí puedo activar la llamatrina. Entonces todo se inicia en posicionamientos a botón, es decir, bueno, salgo del estado de meditación y otra vez me baja la frecuencia, entré en la malla, entré en contacto con otros seres que están en baja frecuencia, tengo que ir al trabajo que me baja la frecuencia, pero ya sé que vuelvo a casa y tengo un circuito para seguir de posicionamiento al cual acceder para autorrepararme e ir perfeccionando programas para poder activar los nuevos atributos y alistarme al nuevo juego.
Entonces dijimos, neutralidad de plexo solar, ¿sí? Punto cero en el plexo solar, el cardíaco se activa porque estoy en confraternidad con la energía con la energía del cardíaco, que es esta amorosidad, que es magnético, que es del amor, la unión, es esa sensación de cuidado, es lo que une y crea la materia también. Entonces tiene sentido que si yo tengo mayor magnetismo hacia los seres que me rodean, hacia la Tierra, ¿sí? Entonces hay mayor magnetismo, entonces mayor conexión también de la parte eléctrica arriba, que es del orden, ¿sí? El tiempo y el espacio, entonces me conecto con el orden del tiempo. Entonces empiezo a recibir los códigos dorados, ¿sí? Los códigos solares. Entonces, algo que trabajamos también como procesamiento de datos, que lo adhiero a la nutrición, que es aplicable a la nutrición, como expliqué en el video anterior, tiene que ver con que trabajamos lazos de oro y lazos de plata. ¿Qué son los lazos de oro y lazos de plata? Son dos modos de gestión de datos, ¿sí? Que se activan por un posicionamiento evolutivo específico. La plata en el cuerpo, entre muchas funciones, es la que le da forma a las cosas, ¿sí? Le da forma, da la morfología, ¿sí? Es lo que le da forma a la materia. Entonces la frecuencia de plata está relacionada, si bien está relacionada a la conciencia cósmica, también el cordón de plata nos trae la conciencia de la tierra, de la materia. Entonces es el cordón que nos conecta con la tierra y con la materia. Entonces, y el cordón de oro es el que está relacionado a la codificación solar, al orden. Entonces la plata nos conecta al espacio, y el cordón de oro al orden del tiempo, a la codificación dorada. Entonces, pirámide dorada, podemos recordar Egipto, bla, 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 pasó de moda. Vamos a Egipto, nada, pasó de moda. Es broma, pero en su momento en Egipto, la pirámide que se ve desde arriba, codificación solar, Ra, y todos los códigos dorados, y ahora viene la fase de codificación de plata, la pirámide de la parte femenina, la pirámide de abajo de abajo, digamos, y la superior y la de abajo en conjunción activan el mercado, pero tengo que tener activa la nutrición de oro y de plata, y no puedo tener esa nutrición si no tengo este giro administrativo en donde yo primero habilito desde el vacío, ¿sí? Ya estoy entendido cómo funciona, yo ya sé que es el espíritu el que me conecta a la energía femenina, el que me conecta a la información de perfección, a la información que nutre para el crecimiento, ¿sí? La vía láctea, lactar, crecer, crear, expandir. El orden se expande, el desorden se autodestruye. Entonces accedo al vacío, entreno en el hemisferio femenino, ¿sí? Una vez que entreno en el hemisferio femenino, que hay muchísima información en las redes, sé entrar en el vacío, en conectar con la información de perfección, pido la información de perfección de tal desafío que tengo, entra por el sistema sensitivo sensorial, ¿sí? Pido la información de perfección de esto que ya daté que está en el inarmónico. Cuando yo detecto un inarmónico ya gané, porque este juego se trata de detectar lo que no es. Lo que es se autocompleta solo en un posicionamiento de crecimiento del femenino, de nutrición, ¿sí? Entonces, si el dato es inarmónico, no nutre. Si el dato es luz, nutre, ¿sí? Entonces, este juego era más fácil de lo que nos imaginábamos. Era detectar lo que no es, porque lo que es se autocompleta solo. ¿Cómo se autocompleta solo? Sí, porque yo cuando pido la información de perfección, lo que hago es accionar con el hemisferio femenino, la nutrición, perdón, que es la nutrición, activo el cardíaco, activo este modo de posicionamiento, entonces yo ya estoy pulsando por el más alto bien de todos los involucrados, y sí o sí por nutrición y crecimiento, ¿sí? Por lo cual es irrevocable que voy a llegar a la información atinada. Entonces, yo lo único que tengo que detectar es lo que no es, porque ese es el desafío de discernimiento del humano. Entonces, cuando yo ya tengo detectado lo que no es, tengo que es en este cuadrante el rol en, no sé, rol en la familia, o rol en la pareja, o rol en los hijos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión biológica, pido la información de perfección, entonces me va a llegar sensitivamente el sentir, ¿sí? El armónico del sentir de ese posicionamiento. Es decir, si yo tengo un problema en el hombro, si ya está, hay una sensación fija, constante, que yo tengo que no es armónica.
Entonces, cuando yo pido la información de perfección, leída por el hemisferio femenino, voy a tener la sensación que sí es el armónico, luego la paso al masculino, es decir, racionalizo ese sistema sensorial, ¿sí? Entonces va a reposicionar la conducta con el discernimiento desde la lógica, reposiciona la conducta, reparo, perfecto, extirpada la patología. Bueno, esto es un proceso que lo explico así simplificado, ya voy a abrir otras explicaciones más específicas, pero básicamente hay un orden de perfeccionamiento de programas a través de activar esta copa de receptáculo, que puede estar asociado a lo que se llamaba el Santo Grial, ¿sí? Que bueno, otro tema para abrir, pero lo que tenemos que hacer ahora es ordenar el sistema biológico relacionado a la conducta, relacionado a los programas en ejecución que tocan nuestra materia, ¿sí? Entonces hoy el que rescata es el hemisferio femenino, luego lo alineo al masculino. Entonces en este ordenamiento, posicionamiento de plexo, yo por ejemplo no lo tengo activo todo el tiempo, yo me voy y me reposiciono ahí, no es que todo el tiempo ya estoy ahí, ¿sí? Entonces activo el receptáculo de información, ¿sí? Para la creación, desde la neutralidad, desde el vacío, porque vacío, no sé cuál es el armónico del sin armónico. Entonces me pongo en la antena de recepción biológica, lo racionalizo para poder ejecutar los cambios en la materia. Lo mismo pasa a nivel planetario, recepcionamos la información nueva, ¿sí? En todos los ámbitos, foco de toque. Por ejemplo, si hay alguien que tiene que instaurar la nueva medicina o por ejemplo, el uso de la energía renovable. A nivel de lazos, si nosotros tenemos lazos tóxicos, podemos tener lazos parasitarios, donde me como a los otros en definitiva energéticamente, por eso el desapego. Si yo estoy feliz si está alguien, estoy triste si no está, me lo estoy comiendo. Eso pertenece al sistema viejo. Yo tengo que estar feliz en una autonutrición en conexión con lazo de oro, lazo de plata, en conexión con el sistema, y automáticamente mis lazos, mis vínculos con otros seres van a ser en armónicos, porque estoy en un foco emanador de luz, donde yo no necesito conflicto, no necesito al otro. Entonces otro estado de ser. Entonces todo tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Entonces estos lazos parasitarios, si estoy en lazo parasitario, ¿sí? Quiere decir que dependo del otro. Entonces en esa instancia no estoy en independencia. De ahí es donde viene el concepto de independencia biológica, que es aplicable a la independencia planetaria, como se llama este canal. La independencia planetaria tiene que ver con basta de sistemas parasitarios esclavistas, pero es lo mismo en mis vínculos. Y viene una persona a sesión que tiene que, como misión, usar la energía renovable, las tecnologías de energía renovable y crear nuevas ciudades, pero yo tengo que acompañarlo si esa persona es realmente noble en sus vínculos y no está adquiriendo energía de otros, si está siendo justo en la retroalimentación, si tiene posiciones. Si no, no va a poder materializar el uso de las energías renovables, ¿sí? Porque hay una lógica, ¿sí? A una lógica biológica con leyes corresponde a una lógica planetaria que se puede llevar a la materia. Gratis. No es gratis el reordenamiento planetario. Y todo depende de nosotros. Solamente de nosotros. Si queremos encontrarnos un día todos corriendo y guardando comida, o si queremos reposicionarnos, tomar el rol y tocar la materia conscientemente. Así que bueno, esta es la información que quería transferirles hoy, fue bastante sintética, eso que hicimos un montón de tiempo, así que se puede. Pero bueno, ya empezaré a grabar una saga de videitos que los voy a llamar el sincretismo galáctico, que tiene que ver con el concepto de lo sincrético y del sincretismo, que podamos unificar toda la información distorsiva que se dio hasta ahora en la Tierra en parámetros neutrales, simples y entendibles, coherentes, fáciles de asimilar, que no va a hacer falta que ni hagamos nada porque son hasta pragmáticos, se pueden comprobar científicamente la información nueva a la que vamos a hacer, ahí entre todos juntos, en esto que se va a trabajar en confraternidad, ¿sí? En confraternidad, en equipos, como está haciendo. Así que bueno, un saludo a todos.
Espero haber sido simple y sintética, si no lo tendré que desarrollar. Y bueno, nada, gracias por estar.